Si se te complica incluso estando jubilado, si sigues diciendo que sí a distintas cosas, pero es menos estrés que antes. Entonces, voy a hacer algunas comparaciones. Me ha pedido José Luis algunas cosas, digamos, del ámbito internacional, que todos tenemos la misma guerra, como os podéis imaginar, y en España, pues, las comunidades autónomas a nivel de gestión, pues obviamente lo sienten un poquito más directamente. Esto es un estudio de hace un mes. En Inglaterra se esperan 10 millones de personas con enfermedad compleja dentro de 15-16 años. Entonces, enfermedad compleja son esas personas mayores que obviamente veis tanto en atención primaria como en el hospital, con 3 o 4 o 5 enfermedades crónicas. Y eso solo dentro de 15 años, pues para Inglaterra 2,5 millones más de personas así. Entonces la pregunta que hay que hacerse obviamente es si el sistema de salud puede con eso, eso sin pensar en más pandemias y más sorpresas de ese tipo. Para España serían 2 millones de personas, si queréis, más de repente en el sistema. Y obviamente eso también va a querer decir una oleada, obviamente, tanto en atención primaria como en hospitales. ¿El gasto dónde está? ¿O dónde estaba? Esto es un estudio americano, pero básicamente antes 30 enfermedades suponían 13% del gasto, hace 20 años, 22 años. Ahora, esas 30 enfermedades cardiovascular, demencias, cáncer, etcétera, respiratorios, son el 42% del gasto. Y si pensamos en los datos que acabo de dar, pues es evidente que pronto 30 enfermedades van a ser el 50% del gasto. Y por lo tanto hay que focalizar probablemente cierta atención y saber focalizar más atención en unas enfermedades que en otras. También sabemos que la expectativa de vida en España es espectacular. Ahí podéis ver, tanto para hombres como mujeres, arriba del todo con Italia y Francia, esa expectativa de vida pues es interesantísima, pero contiene una trampa, que es uso el ejemplo solo de una mujer de 65 años hoy, que va a vivir 22, 23 años más. Esa mujer solo va a tener 10 de esos 23 años en buena salud. Entonces, es importante pensar qué es lo que podemos hacer, aparte de la demanda que acabo de contar, qué es lo que podemos hacer para comprimir, para que solo sean 2, 3 años de mala salud, y no, obviamente, 12 o 13. Y se sabe qué hacer clínicamente y en términos de gestión. Lo que pasa es que el modelo asistencial que tenemos no acompaña para hacer eso. ¿Okay? Obviamente no está en clave proactiva ni anticipada, ni se anticipa realmente a lo que necesita, en este caso, esa mujer. Luego sigo un poquito con los problemas, pero no os voy a aburrir con los problemas. Hay una cosa que en gestión se llama desconexión operativa, que hay un distanciamiento entre el ámbito político, técnico, gestor si queréis, y el ámbito, digamos, clínico, el ámbito de enfermería, medicina, etc. Esa desconexión, obviamente, ha ido a peor. Ha ido a peor y supone, obviamente, muchísima tensión, y parte de esa tensión innecesaria entre esos dos mundos. Y hay que empezar a, obviamente, hacer cosas en gestión macro, gestión meso y a nivel clínico para que esos dos mundos estén más unidos. Y depende de los dos lados, no solo, obviamente, del ámbito político, sino de qué es lo que hacen los colegios profesionales como este, de qué es lo que hacen las sociedades científicas, etc. Y obviamente va a tener que ser algo diferente, igual a lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años. Entonces, si uno ve esos datos, uno puede prever que hace falta una transformación bastante importante. Pues Akidetza, que mencionabas ahora, pues va a cumplir 40 años ahora. Y si a mí me preguntaran, que no me van a preguntar, diría que hace falta un revulsivo bien grande ahora.
Entonces, ¿qué hacer con esos datos y qué hacer con esa separación entre unos y otros? Y cómo sacar de cierta indiferencia la necesidad de reformar el sistema. Y uso el ejemplo de Osakidetza, que va a cumplir 40 años dentro de un mes. Y no sé si se va a lanzar un cambio, pero yo creo que todas las comunidades autónomas saben que les toca hacer un cambio en profundidad, igual que cuando las creamos a estas organizaciones. Como siempre, hay muchas respuestas, hay unas que son simples y están equivocadas, y hay otras muy complejas. Y es en esa complejidad que nos tenemos que mover los próximos 10 años para poder avanzar. Entonces, sabemos que necesitamos, pues obviamente, estar arriba, ahí arriba a la izquierda, en más recursos y más transformación. Y no estar en una situación, en una comunidad autónoma o a nivel de todo el país, en una situación, obviamente, de que lanzamos una transformación pero sin recursos, o, aún peor, obviamente, no recursos y no transformación. Y para eso sí hace falta, obviamente, y lo hablaba ahora con alguien, hace falta que el ministerio a nivel nacional no sean 4 ministerios distribuidos de forma, digamos, política, sino que el mundo social, el mundo sanitario, todo ese mundo empiece a conjugarse tanto en las comunidades autónomas como a nivel nacional. Y yo creo que es importante asegurar que el ámbito nacional pueda, digamos, probablemente en el 2024, dar más direccionalidad al sistema. Pero es posible que no ocurra, esté quien esté en el gobierno, es posible que no ocurra. Entonces tenemos que ver cuál es el plan B, qué es lo que hay que hacer si no ocurre eso. Porque a las comunidades autónomas no les desaparece, obviamente, las tensiones que hemos dicho antes, ni va a desaparecer esa presión. Entonces, 3 escenarios en España y en otros países, pero dejarlo como está, esto es poco a poco insostenible, yo creo que ya te queda claro. Aumenta la insatisfacción ciudadana, conlleva una lenta privatización, larvada, uso la palabra larvada porque no es necesariamente voluntaria esa privatización, simplemente un laissez-faire vamos a dejar y se va la gente por insatisfacción, los que pueden, pues empiezan a subir más y más al sector privado. Y no es un comentario en contra del sector privado, sino que el sector privado hemos estado en un modelo estable hasta la pandemia y luego pues obviamente ese equilibrio ha ido cambiando. Entonces uno lo puede contrarrestar fortaleciendo el sistema público, no necesariamente atacando la privada, simplemente lo que tienes que hacer es fortalecer lo público. La segunda opción obviamente es racionar. Eso no le va a gustar a nadie, ni a los ciudadanos, es malo para los políticos y es muy malo para los profesionales. Ya racionamos algo, pero obviamente con la demanda esa que hemos comentado antes, se va a racionar más y obviamente se va a atacar más y más al mundo de los medicamentos, eso está claro, porque es un sitio más fácil de... Entonces, tampoco a nada, ni a la industria farmacéutica, ni al sector en general, le interesa un modelo en que estemos 10 años racionando porque no hemos actuado a nivel macro y meso y, digamos, desde el ámbito clínico para hacer algo diferente. Y yo creo que si entramos en esa dinámica, cosa que ya está ocurriendo en algunos otros países, obviamente la insatisfacción ciudadana pues, va a ser enorme. Y eso tendrá un costo político y por eso mismo hay que, digamos, hacer algo diferente a nivel político y pronto a nivel estratégico. Y la otra, obviamente, que es la que hay que trabajar y por eso yo creo que estamos aquí, por eso es importante que podamos invertir en sanidad y en lanzar una transformación. ¿Qué es lo que ofrecemos hoy? Hoy ofrecemos, como podéis ver, muchos servicios agudos, hay en el centro,
Hacemos muchas cosas en primaria, llamémosle servicios preagudos, y en servicios postagudos, en primaria, servicios sociales y otros servicios. Pero ese sistema, ese es el modelo que cuando, digamos, los últimos 30, 40 años hemos estado construyendo, es evidente que ese modelo hoy en día, con las tecnologías y con muchas cosas de las que hablaremos hoy, se pueden hacer cosas diferentes. Entonces, el modelo al que hay que ir es este. Es un modelo donde se sigue haciéndolo muy complejo en los hospitales, pero se está haciendo muchísimo más en el mundo preagudo y en el servicios postagudos. ¿Eso qué quiere decir? Pues muchísimo más en domicilio, un control de crónicos anticipatorio, preventivo, etcétera, porque va a haber, ya habéis visto, pacientes crónicos muy complejos y muchos de esos se puede empezar a controlar fuera en la comunidad y no nos hace falta estar esperando que que vengan a urgencias y ocupen una cama, que son las dos partes más caras del sistema. Y luego a nivel postagudo, también un montón de cosas que son una mezcla de clínica y de gestión, que es la conexión a los servicios sociales y muchísimo más hospitalización a domicilio, cosa que ya se está haciendo en muchísimos países, en el nuestro también, pero eso tiene que convertirse en una política activa. Estas cosas andamos como haciendo pruebas con más atención domiciliaria, un poquito de servicios sociales, etcétera, pero no hay una política agresiva para cambiar la curva. Y eso es lo que yo creo que tenemos que conseguir. Entonces, el problema que hay, que sospecháis enseguida, es que no es nada sexy políticamente hacer este cambio. De hecho, es una de las razones por las que no se hace. Por los políticos, obviamente, no es que no lo vean. En cuanto ven la curvita esta y que se puede hacer esto aquí, esto allí, y que se puedan tener los pacientes en otro día y presentar un recorrido diferente para los pacientes, y que además, en muchos casos, la evidencia dice que hay economía, no siempre, pero que hay economía al hacer esas maniobras, se inaugura más en el centro. El centro es donde está el sexy político. De hecho, se siguen haciendo, obviamente, muchos hospitales. Y se hacen en un contexto que a la vez están diciendo voy a hacer una trayectoria de los pacientes, el paciente en el centro, voy a hacer más atención domiciliaria, tal. Entonces, se nota en esa comunidad autónoma, en ese país, se nota que no está completamente claro la dirección que se quiere tomar general, porque si no, obviamente, habría que estar tomando decisiones diferentes. Entonces, cuando algo no es sexy políticamente, pues tenemos que buscar un plan B. En un marco, obviamente, donde hay muchísimas estrategias en el mundo que nos permiten encontrar soluciones a nivel micro, las trayectorias, el trabajo, obviamente, en equipo de forma diferente, en los networks clínicos, a nivel meso, intentar hacer cosas diferentes de estandarización entre hospitales, y a nivel macro, obviamente, crear más capacidad, trabajar las grandes palabras que están saliendo estos días después de la pandemia, pues One Health y los determinantes de salud. El problema que tenemos con muchas de estas cosas es que hay gente que los pone todos en un artículo, y está bien, porque todo esto hay que hacer, pero el problema que tiene es que es demasiado ambicioso. Entonces, cuando uno le dice a un político, mira, sabemos hacer muchas de esas cosas, ¿por qué no lo hacemos? Es un cóctel perfecto para que no empiece nada, porque no va a saber por dónde empezar. Entonces es el ámbito clínico, cuando digo clínico quiero decir enfermería y medicina, que obviamente tiene que hacer un impulso diferente alrededor de estas cosas. Yo creo que ya hemos visto esta gráfica 1000 veces, pero los silos nos siguen impidiendo ofrecer una trayectoria digna a todos los pacientes.
pero sabemos hacer cosas muy, muy diferentes y hay muchos centros en España ya ofreciendo un episodio mucho más compacto, por lo menos dentro de los hospitales y en unos sitios entre hospitales y primarios. Aparte que sabemos ir deshaciendo los silos y sabemos gestionar poblaciones. En una población tipo, en una zona en Valladolid o en una zona en Bilbao, pues hay gente sana, hay gente enferma, con alguna cosa enferma, y hay gente muy compleja. Y los muy complejos son los que nos van a desequilibrar. Entonces, obviamente, a esos muy complejos yo creo que tenemos que saber orientarnos más hacia ellos y prevenir que lleguen a tener crisis. Y eso tampoco es tan complicado, jugando entre primaria y hospitalaria de una forma diferente. Y obviamente hay que seguir haciendo cosas en los otros grupos, pero si queremos un sistema de salud que consiga ser gestionable y ser sostenible y que no esté desequilibrando todos los presupuestos, es evidente que vamos a tener que hacer algo en estos dos grupos centrales y que son crónicos y crónicos complejos. Sabemos, aparte de gestionar la población, como no está gestionado, sabemos estratificar, esto ya lo habéis visto, pero esto es, fijaros, para demencias. Demencias son el número 1 de esos complejos del 2040, que está a la vuelta de la esquina. Después está cardiovascular, luego cáncer, etc. Pero en las demencias, en una población estándar, tendríamos pacientes muy complejos. Solo arriba, si os fijáis, pues solo habría 50 pacientes en este caso, en una población de 100.000 en esta zona en Estados Unidos. Luego, obviamente, hay gente con otros niveles de demencia, pero lo que es importante es poder clasificarlos e ir a por ellos de forma organizada. Ya lo hacen los seguros, hay que hacerlo en medicina. En España se está estratificando mucho. De hecho, hay mucha estratificación hecha en España. Lo que pasa es que no se está usando mucho. Tú vas al centro de salud y les preguntas, ¿dónde estoy estratificado? ¿Dónde estoy estratificado? Pues no hay alguien en la consejería estratificando. Sí, pero yo, ¿dónde estoy estratificado? Pero yo, contigo, con mi médico, con mi enfermera, yo necesito saber si me vais a ver más que a mi madre, o igual que a mi madre, que tiene muchas más enfermedades. Entonces, lo que necesitan la estratificación es ahí abajo, es a nivel operativo, no alguien haciendo una estratificación perfecta arriba. Lo mismo con enfermedad crónica, renal. Bueno. Entonces, instrumentos tenemos, aparte de esos de planificación, tenemos muchos. Tenemos Teletodo. Pues no hace falta entrar en qué es, y Julio lleva 20 años teletodeando. Entonces, hay un potencial enorme ahí, pero para eso hace falta tener una política activa, y porque la mitad de España todavía no tiene historia clínica electrónica, la otra mitad sí, y el salto ha sido enorme allí donde se tiene. Bien, entonces estos son los beneficios, no entro en tal, pero los beneficios de hacer bien los telecuidados son muy, muy importantes. Eso es para Escocia, pero nuestros datos serían buenos también. Y obviamente estamos intentando en España, en muchas comunidades autónomas, avanzar hacia la integración de cuidados. Pero hay también, pues hay que ir paso a paso. Y hay gente que dice, no, es que unos errores que yo cometí en la consejería fue hablar mucho del final. Y decir, mira, estamos muy fragmentados abajo, hay farmacias, hay hospitales, hay residencias, hay hospitales de agudos, hospitales de crónicos, etcétera, pero está todo fragmentado. Y dije, vamos a hacer esto. Y claro, la gente y el ámbito clínico enseguida pues, vio que el trayecto iba a ser difícil. Entonces nosotros hablamos mucho de ir dando pasos en la buena dirección, pero hay que marcar la dirección y luego ir dando pasos. Entonces no hace falta... pero todas las grandes transformaciones que se están haciendo en el mundo, en el sector salud, se están haciendo despacio.
hay alguien que ha puesto una dirección, Obama ha puesto una dirección, pero se está haciendo despacio. Esto es importante. Inglaterra, es verdad que lo acelera con una ley hacia sistemas integrados de salud, pero se hace despacio, se hace aprendiendo, haciendo. Y esto es muy, muy importante, porque hay gente, obviamente, muy impaciente, y esto también es un problema en el ámbito político, porque no van a esperar ver esos resultados. Entonces, ¿tiene España la capacidad para esta transformación? Pues cuando se piensa en capacidad a nivel macro, se suele decir si hay capacidad analítica, si hay capacidad operativa y si hay capacidad política. Y como veis, pongo en rojo todo lo político. Capacidad analítica, España tiene mimbres de sobra, tiene evidencia, tiene datos, tiene investigación, tanto en servicios de salud como investigación, obviamente, primaria. ¿Tiene capacidad operativa España? Pues tiene una infraestructura ideal. Tiene farmacias por todos los lados, centros de salud por todos los lados, muchos hospitales, obviamente. Tiene unos profesionales de primera división. ¿Tiene herramientas, como acabamos de mostrar? Sí. Por lo tanto, hay muchos países que no desarrollados, que no tienen todo eso. Entonces, nos está faltando un poquito esa capacidad política, un liderazgo, una direccionalidad, y que el ámbito político cree un contexto receptivo para precisamente poder hacer cosas en transformación, despacio, pero hacerlas paso a paso. Entonces, esto puede ocurrir de dos formas, ese cambio. Entonces, con apoyo de ese ámbito político, con ese liderazgo y tal, o sin él. Yo os dejo decidir cuál de los dos va a haber en 24. Yo los siguientes comentarios voy a dar, aunque estoy escribiendo como muchos de vosotros y pidiendo en distintos que haya un pacto político, últimamente parece que no es el pacto. Es interesante porque a nivel presupuestario la sanidad y las pensiones son las dos que van a dar un golpe de, digamos, insostenibilidad en el año 2040 y probablemente antes. Y entonces hablamos mucho de las pensiones, como un pacto y Toledo y tal, pero sanidad no. Y sin embargo, sanidad, en términos económicos, tiene un riesgo fiscal absolutamente brutal. Pero hace falta pues, enseñar y demostrar que así va a ser. La IREF, que es Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, ya está sugiriendo cosas muy concretas en sanidad para justamente estar diciendo cuidado, cuidado, porque podemos tener un país con pensiones y un país que ya no tiene la sanidad que quiere. Entonces, mis comentarios ahora son ¿qué hacemos entonces sin apoyo del ámbito político? Porque no... Pues la propuesta es una propuesta compleja, pero yo creo en ella, por lo que he visto en otros países, es pasar ese liderazgo a los profesionales. Y la verdad es que es como una barrera psicológica para los políticos ceder. Lo han hecho en la pandemia, porque la pandemia obviamente os han cedido de repente un montón de decisiones a nivel micro, han cedido porque obviamente estaban asustados y como no sabían muy bien, no sabíamos muy bien qué hacer a nivel, digamos, de toda una comunidad autónoma o de todo un país, pues por lo menos en aquella parte asistencial se ha permitido un margen de maniobra enorme a nivel local. Entonces, ¿por qué no seguir con eso? O sea, además no les ha pasado nada a los políticos, ahí siguen. Los mismos. Entonces, ¿por qué pasar de ese liderazgo y esa direccionalidad al ámbito profesional? Y por eso digo que yo creo que los colegios y las sociedades científicas tienen que hacer algo mucho más ambicioso, juntos, con un discurso un poquito más, digamos,
desarrollado, no darnos el liderazgo y tal, pero sí algo un poquito más fuerte. Y es posible que eso no sea posible, pero si ese movimiento no es posible y no se da más margen de maniobra a nivel local, como veréis ahora en otras partes del mundo, pues nos vamos a un modelo de racionamiento, no razonamiento. ¿Y qué es lo que se pide? Pues que tengáis licencia para innovar a nivel local. Y no innovar clínicamente, sino innovar en términos de gestión. Es decir, licencia James Bond era otra licencia, pero que tengáis licencia por subsidiariedad, licencia para gestionar cada uno su micromundo de una forma. ¿Os acordáis de aquello de gestión clínica y tal? Hace muchos años, pues hay que volver a alguna forma de eso, pero hay que volver a eso. Ahora obviamente el riesgo es mayor, no es vamos a hacerlo porque es sexy o no sexy hacerlo, sino ahora toca obviamente hacer algo. Y un mensaje para los clínicos, los que están trabajando y los que no están trabajando, es que cuanto más estás en el escenario 2 de racionamiento o de dejar las cosas fluir, más controles va a haber. Y ahí es donde se va a expresar el racionamiento. Y no vais a ser vosotros que racionáis, sino va a ser alguien arriba racionando. Y además de una forma muy fuerte, porque no van a dar, obviamente, los recursos. Entonces, los clínicos yo creo que ya han perdido bastante control en los últimos 30 años. Cuando yo estuve en medicina teníamos poder, más poder. Se ha ido perdiendo y yo probablemente con las decisiones que he tomado he ayudado a que se pierda, pero es importante de alguna forma no recuperar el poder porque sí, sino recuperar el poder para poder hacer cosas diferentes en organización y gestión. Clínicamente ya hacéis muchas cosas, obviamente geniales a nivel clínico, pero en una comunidad autónoma donde solo se espera que los clínicos sean buenos o excelentes clínicos, ya no basta, tienen que ser gente que tiene margen de maniobra para organizar y gestionar su microcosmos. Y cuanto más crisis hay, ya os habéis fijado que muchas veces vamos de crisis en crisis, hay más desconexión operativa, hay más desconexión entre, si queréis, el ámbito clínico y el ámbito político. Entonces, el ámbito clínico, de alguna forma, tiene que volver a asumir que son un agente de cambio en organización y gestión. Y el ámbito macro tiene que, digamos, verse a sí mismo de una forma diferente. ¿Qué es? Más recursos, claro, son los que dan más recursos, pero también, de repente, dar más licencia para innovar localmente. Quitar estas barreras burocráticas que se ponen en el camino para poder hacer eso. Permitir un entorno mucho más permitivo, dejar espacio a los profesionales de la salud y a los directivos locales para que hagan cosas, en un hospital, en un servicio, en las residencias, en los hospitales, y permitir mucho mayor gestión de los servicios propios. Y aceptar que el ámbito político tiene una labor estratégica, pero que hay un momento que la tiene que dejar y solo desarrollar y no entrar en microgestión. Dejar en paz al ámbito micro. Esto es complejo porque mucha gente piensa que pierde el control de esa forma, entonces se meten a tomar decisiones muy micro desde arriba, desde todo el país o desde a nivel de una consejería. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace exigiendo resultados. A esos que vas a dejar más margen de maniobra, yo les exijo resultados duros, pero les doy margen de maniobra para que hagan cosas diferentes y que innoven y que experimenten. Si eso fuera así, y cuando se ha hecho en España,
es muy interesante que de abajo arriba surgen muchísimas experiencias e innovaciones nuevas. ¿Y dónde queremos llegar? Y con esto voy acabando, pues no entro en el detalle, pero John Copin ya hace eso. John Copin es, si queréis, son 200.000, pero cede al nivel local el margen de maniobra. En Suecia, que es un modelo diferente, pero se parece al nuestro en parte. El NHS inglés, ahí solo pongo un ejemplo, también en ese ejemplo hay un liderazgo colectivo, yo trabajo con los clínicos, pero yo les exijo resultados, pero no me meto a microgestionar todo lo que hacen. Descentralizan la toma de decisiones y en el VA y el Veterans Administration en Estados Unidos lo mismo. Fijaros que son 3 modelos diferentes, pero con la misma lógica gestora. Yo descentralizo, creo en la subsidiariedad y muevo esa ficha desde el ámbito político. Y estos son ya organizaciones concretas, ya no consejerías y tal, o áreas o regiones, sino estos son hospitales que ya hacen eso. Y también podéis ver países muy, muy diferentes. Y en esos centros, cuando uno va, se ve que hay una descentralización a los profesionales. Gracias.